Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, el señor Maillo Cañadas. Señoría. Buenos días. Tiene la palabra, señoría. Muchas gracias. Buenos días, señorías. Es para mí un placer subir a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en este debate de investidura tras la intervención ayer de la candidata del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. La señora Díaz, con su discurso de investidura, no ha estado a la altura ni del actual momento político ni de la actual situación económica de Andalucía. No ha estado a la altura. Ha sido un discurso dirigido a los poderosos, no a los andaluces. Su guiño a la derecha para recabar apoyo de investidura la alejan de lo que realmente es urgente en Andalucía, hablar de lo que pasa en la calle y ponerle solución a los problemas de la gente. Qué contentos tienen que estar algunos viendo el debate. Ya no es cambio de modelo productivo, ya no hay ley de agricultura y soberanía alimentaria, ya no hay una verdadera banca pública. Se cumple la profecía de don Francisco González, presidente del BBVA, de que no iba a haber banca pública en Andalucía. Ahora, el nuevo mantra es el de la manida cultura del emprendimiento, muy de los años 90, el autoempleo que escondía la pérdida de derechos y la precarización aún más de las condiciones laborales. Qué contentos tienen que estar, señorías, los consejos de administración, viendo que ya no se habla de sanciones a la banca por especular con las viviendas, ni de sanciones a las eléctricas por el fraude a los consumidores, ni de la protección ante los productos hipotecarios que han supuesto ruina a miles de familias andaluzas. No ha estado a la altura porque su discurso no distingue entre intereses que son incompatibles. O se gobierna para beneficiar a las grandes multinacionales o se gobierna para apoyar a las pymes, a las cooperativas y a los autónomos, el verdadero tejido productivo que genera empleo en Andalucía. O se gobierna para beneficiar a los poderosos o para proteger los derechos de las andaluzas y de los andaluces. Y no hay compatibilidad. Asistimos a un ejercicio de prestidigitación política. Se saca de la chistera por arte de magia el discurso de la recuperación, de los brotes verdes, que tiene más de propaganda que de un análisis riguroso sobre el devenir de la crisis y los problemas estructurales de Andalucía, que ausentes de su discurso están lejos de ser resueltos. Usted, señora Díaz, ha pactado ya con la derecha económica de Andalucía. Ahora sabremos si pacta con la derecha política. Es la primera vez que se va a valorar, o al menos nosotros vamos a valorar, un discurso de investidura más por el valor que tiene de lo que se omite que lo que se explicita. Porque en esas omisiones están muchas claves de un auténtico giro a la derecha, siguiendo el consejo de Marx, de Groucho, claro. Detengo estos principios y, si no les gusta, tengo otros. Y la mayor omisión, la de que sea un debate netamente andaluz, porque no ha sido un discurso dirigido a los andaluces, sino a quienes tienen las papeletas para mantenerle a usted en el Gobierno. Y ya sabe que el color rojo, cuando se le mete una paleta amarilla, se vuelve naranja. No habla de economía social, de cooperativas, de autónomos, que son el 12% del Producto Interior Bruto de la economía andaluza. No se habla de industria, ni de medio ambiente. ¿De qué modelo productivo estamos hablando? Y es necesario concretar si no se nombra ni siquiera la palabra industria, salvo como forma de una palabra compuesta de agroindustria y como complemento del sector más importante de Andalucía. ¿Cómo? Si no tenemos en cuenta que el desarrollo económico tiene que tener un principio de limitación de recursos, que son los que tienen que desarrollar sectores de la economía con carácter sostenible. No se habla de la financiación autonómica ni de la financiación local, no se habla de los fondos europeos de manera explícita, no habla de la integración económica, de la cooperación internacional, del PER. En sus propuestas de 135 medidas no habla de la clave de bóveda de la que tiene que ser una iniciativa autonómica fundamental, sin la cual no hay solución ni salida a la crisis justa, que es una iniciativa autonómica para derogar el 135, pero el artículo de la Constitución española. El artículo de la Constitución española porque, mire usted, no es que se trate o que sea difícil cuadrar la política de austeridad y déficit con la política social, es que es imposible.
Y lo demás son milongas. No se habla, en definitiva, de evaluar los programas y la acción política, la cultura de la evaluación, que es fundamental para la mejora en la gestión de los dineros y de los recursos públicos. Y no se habla tampoco, en el ámbito de economía y empleo, de la temporalización en la ejecución de sus propuestas programáticas. No hay temporalización, no hay credibilidad en la ejecución de esas políticas. Algunas de las expresiones utilizadas y de las medidas anunciadas por la señora candidata del Partido Socialista Obrero Español están escritas en letras de oro en las tablas de la ley neoliberal. La primera de ellas: para poder repartir antes hay que crecer. La teoría del goteo del crecimiento, la obsesión por el crecimiento que asume el discurso del señor Rajoy en Madrid. El cumplimiento del objetivo de déficit y deuda, que es la disciplina del artículo 135, que la asumen políticamente. La cultura emprendedora hasta en los institutos como culpabilización, atención, del trabajador desempleado. El único derecho que ha reconocido la señora Díaz en su discurso ha sido el derecho al emprendimiento. No, señora Díaz, el derecho es al trabajo. Ese es el derecho que nosotros tenemos que basar. Habla de la bajada de ingresos como fórmula de activación de la economía, comprando el discurso del Partido Popular. Habla de la bajada de ingresos y le pregunto, ¿y cómo vamos a financiar las políticas sociales? ¿Cómo la sanidad pública? ¿Cómo los programas de reforzamiento y de desatasco de las urgencias? Habla de la función del Estado como facilitador de la actividad empresarial. Mire usted, el Estado tiene que ser planificador. O planificamos democráticamente la economía o nos la harán otros, en mesas camillas que nadie conozca. Habla de la atracción de actividades de empresas multinacionales o de la educación pública y la universidad orientadas por la inversión privada para la cualificación laboral. Habla del plan de inversión estratégica, en definitiva, que es una copia del Fondo de Inversiones Estratégicas del Plan Juncker. En definitiva, la consagración de una economía especulativa, o lo que es lo mismo, no haber entendido nada de las recetas que nos han conducido al desastre. Señora Díaz, nunca ha habido tantas ausencias que definan su discurso, ni nunca se habló tampoco de nuestra tierra. Y no pretenderá usted decir que no haya oposición mientras no haya gobierno, cuando lo que no puede dejar de haber, afortunadamente, es Parlamento. Decía en el bloque de empleo y economía que había que pasar del derecho al empleo al del emprendimiento. Es decir, usted está sustituyendo el derecho al trabajo, que recoge nuestro Estatuto de Autonomía y el Estatuto de los Trabajadores, por un derecho al autoempleo y el Estatuto de los Emprendedores. Concrete, ¿qué son los emprendedores para usted? ¿El empleo cero del Reino Unido? ¿Los minijobs alemanes? ¿Los contratos mercantiles? ¿Es eso lo que está usted ofreciendo? ¿Una suerte de falsos autónomos sin derechos? ¿Es esto lo que va a introducir en los currículums escolares? Si esto es así, es que usted está buscando el apoyo fervoroso de los diputados neoliberales de esta Cámara, de la derecha económica sin duda y del IBEX 35. Nosotros le proponemos la mejora de los derechos del trabajo autónomo, sin lugar a dudas, así como la especial consideración y tratamiento de los agentes de la economía social y del trabajo cooperativo, grandes ausentes de su discurso en el día de ayer. Decía usted ayer que las pymes suponen el 95,5% de las empresas con menos de 10 trabajadores en Andalucía. Esa es la economía de Andalucía. Y ese es un sector absolutamente desatendido, porque de las ayudas e incentivos que se dan a las empresas andaluzas, ¿cuántas van a parar a este sector? Desde IU conocemos muy bien, desde Izquierda Unida, cuál es la necesidad que tienen autónomos y pymes y el problema para financiarse. Por ello, vamos a traer una iniciativa a este Parlamento, negro sobre blanco, de ley de banca pública para Andalucía que atienda de verdad a la economía social. Una ley de banca pública que satisfaga lo que es la primera necesidad de la economía andaluza, que no es otra que el crédito. Sin crédito no fluye la economía. Sin que fluya la economía no hay empleo. Por tanto, cuando hablamos de banca pública, hablamos de una banca con todas las de la ley, nunca mejor dicho, y desde luego nada que ver con el intento que ustedes han sugerido de unificar la agencia IDEA, Invercaria y Extenda, la tríada del desastre de la Consejería de Empleo. Nada que ver con esa pesadilla que pudiera suponer convertir lo que usted llama un ente público de crédito
en una fusión de estas tres entidades y en un trasvase de los responsables de la falta de planificación de políticas de empleo desde los 90, que siguen estando en sus puestos de responsabilidad. Y si seguimos hablando de grandes ausentes, vamos a hablar también de la falta de referencia en su discurso a la precariedad laboral, tanto en la población más joven como en el caso de las mujeres andaluzas. En el caso de los jóvenes tendremos que hablar del retorno del talento. Llevamos programas de reforma del talento andaluz, de las becas Erasmus y Leonardo. Si llevamos tanto tiempo invirtiendo en cantidades ingentes de dinero, ¿dónde está el problema? ¿Hemos evaluado realmente lo que está fallando? ¿No será que el problema está en la falta de estímulo y la falta real de un modelo productivo que permita el asentamiento de nuestros jóvenes aquí? Cuando hablamos de empleo, debemos hablar de empleo digno y de calidad, y eso no es el desguace de empleo que se está produciendo en estos momentos. El sustituir a un trabajador con un salario de en torno a 1.500 euros por 3 trabajadores a 500 euros. Esa no es creación de empleo, contabilizar 3 empleos, eso es desguace de empleo, ni fragmentación. Por tanto, cuando hablemos de creación de empleo, debe quedar claro que en Andalucía abordamos una salida de la crisis y la generación de un nuevo modelo productivo desde una ecuación que se llama empleo digno de calidad y una ecuación que se llama que la obtención de empleo es la garantía de vida digna. No puede ser ya que el 18% de los asalariados tengan ingresos insuficientes para desarrollar una vida emancipada. Sobre cuestión de género no podemos obviar el informe de desigualdad de género de Andalucía, de Comisiones Obreras, donde la brecha salarial en 2014 era del 24%. Una mujer necesita trabajar 84 días más al año para tener el mismo salario que un hombre, o trabajar 11,5 años más para obtener la misma pensión. De cada 4 empleos parciales, 3 son de mujeres y el 28% de las mismas está en riesgo de exclusión y de pobreza. Para hablar de igualdad y de políticas de género, vamos a hablar también en el sector agrario de aplicar la ley de titularidad compartida en el campo, una ley del Gobierno Zapatero que no se ha aplicado en Andalucía y que pone a la mujer innecesariamente como protagonista también de la actividad agraria. Las políticas anunciadas van a provocar mayor desigualdad, habrá más conflictos laborales. IU, como siempre, estará defendiendo sus derechos en la calle y en el Parlamento. Y hablando de igualdad, usted hablaba de que se creara la Consejería de Cultura como consejería específica. Nosotros le sugerimos y le planteamos que cree una Consejería de la Mujer con carácter transversal y con prevalencia solamente sucedida por la de Presidencia. Hablamos de una Consejería de la Mujer que no sea la última de la lista, sino que tenga un carácter transversal y que desarrolle realmente seguimiento, fiscalización y evaluación de las mismas. Y hablando de consejería, de la Consejería de Empleo, la Consejería de Empleo hay que darle la vuelta como un calcetín, porque es un desastre, un desbarajuste. Y cuando hablamos de un desastre y un desbarajuste es la paralización. Ustedes creo que hacen virtud de esa paralización, sin lugar a dudas, pero hay propuestas concretas de resolución de conflictos de trabajadores como los Alpes, con sentencias firmes, de los Orienta, de los promotores del SAE. Y hay también un liderazgo necesario en la Consejería de Empleo, que es la de que si tiene que haber una iniciativa legislativa autónoma para pedir la derogación del artículo 135 de la Constitución española, tiene que haber también otra iniciativa para derogar desde Andalucía la reforma laboral, que es el particular artículo 135 de los trabajadores y trabajadoras. Y desde luego sin trucos. Cuando hablamos de la Consejería de Empleo, lo que estamos hablando es el cambio de cultura. No puede ser dirigida por los responsables de todo este decenio. Cuando hablamos de la Consejería de Empleo es romper el doble discurso de implacabilidad contra la corrupción, pero después la agencia IDEA intenta aprobar una póliza para defender a exaltos cargos para la defensa del caso más escandaloso, que es el caso de los ERE. Se ha visto que usted ha tirado la toalla en la reclamación ante el Gobierno del Partido Popular de una financiación justa para Andalucía y para los ayuntamientos. Es clamoroso la ausencia del debate municipal en este discurso. Y ha adoptado el discurso de la bajada de ingresos. La bajada de ingresos que defiende a capa y espada a la derecha y que únicamente repercute en la bajada de calidad de los servicios públicos. ¿Dónde ha dejado usted la participación en los ingresos del Estado? ¿Dónde la disposición adicional segunda y tercera del Estatuto de Autonomía? ¿También ha tirado la toalla en esto?
Si usted aspira, sinceramente, a ser la máxima representación de Andalucía, no se entiende cómo no se le ha ocurrido ni mencionar a los ayuntamientos. Pareciera que le faltaba algún folio a su discurso, o quizás, con tanto guiño, se le ha olvidado a usted el discurso andaluz, con ese discurso a la derecha que le importa un bledo los intereses de Andalucía. ¿Dónde se ha dejado la bandera blanca y verde, señora Díaz? ¿Se le ha olvidado el principio de ordinalidad o es el regate corto en la negociación de la investidura? Por cierto, de beneficios fiscales. Veamos cómo los beneficios fiscales actuales en Andalucía, según la Ley del Presupuesto de 2015, ascienden a 6.162,10 millones de euros. Nos gustaría saber a cuánto ascienden los beneficios fiscales anunciados en su programa de Gobierno anunciado en el día de ayer. ¿A 10, a 100, a 1.000 millones? ¿Tiene usted idea de esto y cómo afectan estos beneficios a la calidad de los servicios públicos en Andalucía? ¿Va a cerrar usted camas de hospitales, colegios rurales, centros de salud o va a privatizar su gestión? Es decir, la compensación de la reducción de ingresos a través de la privatización. Necesitamos una concreción de algo que no hace. Cuando se habla de bajada de impuestos hay que decir también dónde repercute. ¿No piensa eso? Otro folio desaparecido es el de los fondos europeos para el periodo 14-20. La lucha contra la pobreza, contra la exclusión, la lucha contra el cambio climático y el transporte sostenible, que son los ejes del plan y del periodo 14-20. Y en este modelo de financiación, como usted sabe, no tienen cabida las inversiones públicas. Y por eso habló usted ayer del plan de inversiones estratégicas, que es lo mismo que lo que decía el plan Juncker, que es un plan ocultista donde se cambia el plan por fondo de inversiones estratégicas, y donde se produce un traspaso, y así nos tememos, de infraestructuras públicas a los fondos buitres. Sobre la corrupción, me va a permitir que cuando hablemos de corrupción se vaya más allá de servir en bandeja de plata las cabezas de políticos ya caídos en desgracia. La corrupción se combate persiguiendo a los corruptos, pero también a los corruptores, a los que cogen el sobre y a los que lo dan, a los que garantizan puestos en el Consejo de Administración. Sosiéguese, señor Jiménez. Y guarden silencio, por favor. Con sus puertas giratorias, la corrupción no es un problema individual, sino estructural. Nosotros le hacemos una propuesta, señora Díaz. Proponemos una comisión permanente en el seno de este Parlamento para que los objetivos propuestos en línea de trabajo en materia de lucha contra la corrupción sea compartida y debatida por todos los grupos de la Cámara. Una comisión permanente y comisiones de investigación sobre las actividades de los cursos de formación y sobre proyectos cofinanciados con ayuntamientos vinculados a la red Gürtel. Es cierto, fue uno de los motivos del adelanto electoral, pero es cierto también que hay una pluralidad en este Parlamento que permitirá conseguir estos objetivos, porque nos servirá, en el caso de la comisión permanente, para definir qué es la corrupción, quiénes son los corruptos, quiénes los corruptores y los aspectos a regular y qué hacer para acabar con ello. Hablamos de corrupción política y eso es algo que no existe en el Código Penal, señoría, y les pongo un ejemplo. ¿Es corrupción prometer algo a sabiendas de su imposible cumplimiento? ¿Es corrupción recibir retribución de empresas que contratan con la Administración andaluza por el mero asesoramiento, incluso verbal? ¿Es corrupción privatizar servicios públicos? ¿U optar por modelos más caros en la financiación de la obra pública, como es la colaboración público-privada, que es un auténtico expolio a los fondos públicos? Proponía ayer usted una reforma del Código Penal para que se amplíe el plazo de prescripción. ¿Qué entiende por delito de corrupción? ¿Hablamos de cohecho, malversación, sobrecostes previsibles en materia de modelo de financiación de obra pública? Es fundamental la concreción de lo que es delito. Entendemos que es un debate abierto que debemos protagonizar quienes ostentamos la representación de la soberanía popular. En el aterrizaje que usted hace en su propuesta de Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción, le proponemos en cualquier caso que sea un órgano de extracción parlamentaria en la que estén representados todos los grupos parlamentarios. Ya hemos conocido en otro debate de investidura la Ley del Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, o la Ley de Cámara de Cuentas, o la Ley de Participación Ciudadana, en la que nosotros, desde luego, queremos hacerla llegar a la Cámara para que se apruebe sin más dilación, porque no vamos a esperar. Llama la atención el giro que ha dado usted, igualmente, para satisfacer, en este caso, a las derechas, de la reforma de la ley electoral. Una propuesta de doble vuelta
que lo que esconde es el reforzamiento electoral de un bipartidismo derrotado y que está empezando a ser derrotado políticamente. La sociedad andaluza ha expresado reiteradamente el fin de la mayoría absoluta. Ha optado por el pluralismo político. Y usted nos viene con una ley electoral para afianzar el presidencialismo. Más presidente y menos parlamento. Sin embargo, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos que lo que demanda la sociedad andaluza es que valga todos los votos lo mismo. Que, por ejemplo, no haya una ley como permite con las circunscripciones y las modificaciones correctoras, que en estos momentos en este Parlamento cada uno de los diputados y diputadas de Izquierda Unida representemos a más de 54.000 votos y cada parlamentario del Partido Socialista no llegue ni a los 30.000 votos de media. Es interesante el planteamiento que hace de la posición geoestratégica de Andalucía. Es interesante porque compartimos el papel clave del puerto de Algeciras y la urgencia de la línea ferroviaria. Pero también, y debe incorporarse desde nuestro punto de vista, es importante tomar conciencia del papel geoestratégico de Andalucía vinculado a la muerte en el estrecho desde Almería a Algeciras, al papel de Andalucía en la solidaridad. Y nos preocupa que no haya hecho ni una mención, ni una, de esta Andalucía de frontera, no haya hecho referencia ni una a la cooperación internacional o a la colaboración y requerimiento de una posición más firme ante Marruecos y su amigo Mohamed VI. Y, desde luego, echamos de menos una posición firme de solidaridad y protagonismo con un pueblo que hunde raíces de fraternidad con Andalucía y con el pueblo andaluz, como es el pueblo saharaui. Hace casi 2 años, en el debate de investidura, año y 8 meses, hablábamos de qué hacer con la tierra baldía y ociosa. Hablábamos de banco de tierras para los agricultores. Hablábamos de la prohibición de los ensayos contragénicos en el campo andaluz, de la moratoria del fracking, de la necesidad de impulsar los canales cortos de comercialización en el marco de la soberanía alimentaria y de proteger a los productores frente a las prácticas abusivas de las grandes distribuidoras. En definitiva, de hacer una política agraria andaluza propia frente a los daños de la política agraria común. Hoy ya nada de eso forma parte del discurso de investidura. Hoy lo que tenemos es una candidata negada a hablar de lo que supone para Andalucía el Tratado Secreto de Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, con el que el Partido Popular y el Partido Socialista hacen palmas. ¿Vamos a hablar en esta Cámara del riesgo que tiene para el campo andaluz ese tratado? ¿Saben los andaluces que los eurodiputados que han querido consultar el contenido de negociaciones tienen prohibido entrar con papel y bolígrafo con móvil? El tratado mal llamado de libre comercio, ese tratado secreto de comercio, puede suponer la ruina del campo andaluz y usted sin abrir la boca al respecto. Creemos que urge abrir un debate en el sector con pedagogía, explicación y riesgos para liderar también desde Andalucía la oposición a ese tratado que abre el campo a los transgénicos, al deterioro de nuestra mayor fortaleza, que es la calidad de nuestros productos. Ayer, señora Díaz, estuve un poco antes de su discurso, que por cierto escuché con suma atención. Estuve en el Hospital Macarena con unos trabajadores y trabajadoras estatutarios que están viendo con claridad cómo se está procediendo a una hoja de ruta de privatización de los servicios de mantenimiento de los hospitales. Mire, cuando hablamos de la sanidad, de la educación y de los servicios públicos, tenemos que hablar de lo público para todo. Y nosotros, desde luego, no vamos a estar dispuestos a que haya procesos ocultos de lo que llaman externalización y que no es más que un inicio de privatización de los servicios de mantenimiento. Hablamos de una defensa de la sanidad, una sanidad al 100%, como defendimos en el último presupuesto para Andalucía, y una sanidad que necesita un plan de choque para desatascar las urgencias, y una sanidad que necesita una financiación que tendrá que abordarse y tendrá que explicitarse cómo se puede ver afectada por esa bajada de ingresos que usted expone. Y de educación. Habla de un pacto de la educación pública, estamos de acuerdo, pero la educación pública, no nos llevemos a engaño, es la red de centros escolares de titularidad pública. Es la red de centros escolares donde el procedimiento de selección del profesorado es por concurrencia, es transparente, es con la garantía de igualdad y tiene los valores que necesita una escuela pública. Hablamos de pacto de escuela pública, pero donde hay que hablar más es de planificación. De planificación como para atender, por ejemplo, las demandas de las AMPAs, de las asociaciones de madres y padres,
que hoy en el casco histórico de Sevilla demandan centros de titularidad pública y donde la ausencia de esos centros obliga a desviarlos a centros concertados que no quieren. Por tanto, estaremos en un pacto por la educación encantadísimos, pero para hablar de educación pública de verdad. Hablamos de educación y tenemos que hablar también de las condiciones laborales de los servicios externalizados, porque la calidad de los servicios también está vinculada a otra ecuación, que es que unas condiciones dignas de trabajadores y trabajadoras que lo realizan, sea en los servicios externalizados de educación, sea en los de servicios sociales o de independencia, es garantía de calidad. Y hablamos de política universitaria y efectivamente del rechazo al 3+2, de que no había otra salida que la gratuidad a la realización de la acreditación del B1, porque estamos hablando de una obligación y, por tanto, no puede haber unas tasas añadidas a esa prueba y, por tanto, desde ese punto de vista, apostar también por una universidad pública con financiación suficiente y que no esté condicionada por las prioridades de quienes lo financian desde el ámbito privado. Los bancos mandan para usted, señora Díaz. Las fotos con la familia Botín lo han dejado claro y reconozca que se sienta muy cómoda con la política de buenas prácticas bancarias que le exige algún grupo, porque, mira, las propuestas de incentivo a los bancos es una broma de mal gusto. A los bancos con viviendas vacías se les sanciona y a los bancos que desahucian se les expropia. Esa es la propuesta. Lo demás es demagogia. Los bancos no entienden otro lenguaje que no sea la ley, porque no tienen ninguna voluntad de resolver, ni con buena ni mala voluntad, lo que no establezca ni se establezca por ley. Es una propuesta más próxima a la política lacrimosa de Soraya Sáez de Santamaría que a las disposiciones recogidas en la Ley de la Función Social de la Vivienda. Vino usted aquí ayer, señora Díaz, a hablar de una futura norma que impida que las viviendas públicas puedan ser vendidas a fondos buitre. Le voy a recordar que en cuanto usted se quedó sola, rompió la política de vivienda llevada a cabo anteriormente, concretamente el 20 de marzo, 2 días antes de las elecciones, dictó una resolución para poner en venta 22.711 viviendas de alquiler del parque público, es decir, la mitad del parque público andaluz. ¿De verdad que no se le cae la cara de vergüenza? Señoría, de las 21 leyes anunciadas en el discurso de investidura, 12 ya estaban comprometidas y otras 5 en tramitación. El problema es que está hablando usted de leyes que cuando Izquierda Unida exigió que las trajera a este Parlamento, usted adelantó las elecciones. Entenderá que no le creemos ni una palabra de lo que usted ha dicho aquí. Y también, permítame, antes de terminar, para salir de la crisis necesitamos la supervivencia de la industria cultural, la audiovisual, la de producciones artísticas, porque nutre nuestra identidad, nuestra relación con el mundo, nuestro patrimonio que nos trasciende. En eso cobra especial relevancia el cuidado del patrimonio cultural, la conservación y defensa, y, por tanto, una postura que echamos en falta nítida frente a las inmatriculaciones o apropiación indebida de patrimonio que es de todos. El cuidado del mundo del teatro, de la música y de la danza es el cuidado de nosotros mismos. Desde la política debemos tener presente y empaparnos del mundo de la cultura para su apoyo y colaboración activa. Y también para contribuir desde el debate político a formar y construir una Andalucía que ha dado y sigue dando lo mejor de la literatura en español. También para elevar el nivel político y la pedagogía. En el espacio audiovisual no ha hecho referencia alguna al papel de la radiotelevisión andaluza y la necesaria declaración de defensa de la misma como servicio público. Y el correspondiente debate de su papel, el Parlamento y no el Gobierno, deberá ser quien lo defina. Señoras y señores diputados, a lo largo de la historia de nuestra autonomía hemos pasado de la etapa de la mayoría absoluta al Gobierno de coalición y ahora a un anunciado Gobierno en minoría. Y para eso hace falta, desde nuestro punto de vista, un cambio en la cultura política que no basta con las palabras. Las palabras, como decía León Felipe, en estos casos no sirven de nada, son palabras. Hace falta humildad política y hace falta destierro de la arrogancia y de la prepotencia como eje de comportamiento político. Y una pluralidad en el Parlamento que para Izquierda Unida es positiva porque va a obligar a un posicionamiento permanente que va a condicionar el futuro y la orientación de las leyes en Andalucía. Ya no hay juego de gobierno y oposición a sabiendas de lo que ocurra. Ya será el voto de cada uno de los grupos el que determine la aprobación o no de las leyes o, lo que es más importante, su orientación. Pasamos de una cierta liturgia parlamentaria al posicionamiento condicionante.
Y ahí Izquierda Unida se siente cómoda, porque tiene visión de Andalucía, qué prioridades se necesitan y qué posicionamiento sobre la orientación de las leyes y las prácticas buenas o nefastas de gobierno. Usted hace del discurso vacío un estilo de hacer política, de la nada una forma de embaucar. En Izquierda Unida somos gente de fiar, somos gente de palabra, hacemos lo que decimos y somos lo que hacemos. Nos veremos en el debate concreto de cada propuesta, en las iniciativas que vamos a presentar para que sean apoyadas y seremos parte, queremos ser parte de las soluciones que requieren Andalucía. En eso Izquierda Unida pretende ser parte activa y clara para resolver con urgencia problemas urgentes, para resolver con medidas extraordinarias problemas extraordinarios. Ahora mismo Izquierda Unida tiene muy clara su posición Señoría, en este tiene que ir debate. acabando. Voy terminando. Ahora Izquierda Unida tiene muy clara su posición en este debate de investidura. Señora Díaz, quien no la conozca, que la compre. Nosotros, desde luego, no vamos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señoría.